contexto. Luis Vicente León en Pensini con Todo. Por Circuito Éxitos. 5:37 tenemos a Luis Vicente León, economista, presidente de Data Análisis. Bienvenido, Luis Vicente, a tu sección siempre. Muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes. Encantado de hablar contigo. Igualmente. Bueno, quería saber, o hiciste algunas opiniones, análisis sobre el gobernador Manuel Rosales, que oficializó su apoyo a Enrique Capriles en las primarias. ¿Cuál es tu análisis al respecto? Que es muy interesante, por favor. Sí, a ver, yo estoy tratando de interpretar cuáles son las razones y qué busca un acuerdo entre Enrique Capriles y Manuel Rosales, ¿no? Y lo que yo logro interpretar de ese acuerdo es que es, digamos, clave que la parte que llamamos oposición institucional, la oposición institucional es la que se institucionaliza en el G4, que forma parte de la plataforma unitaria, que forma parte de los acuerdos de negociación político, etcétera. Es la oposición que además al final ha sido también atacada muchas veces por el gobierno de Maduro. Incluso recuerda que durante muchísimo tiempo insistió que había otra oposición y pidió la incorporación de lo que llamamos en aquella época la mesita, que después fue la Alianza Democrática, y que otros lo llaman con nombres más feos. Pero en un momento determinado habían como dos gruesos grupos de la oposición, y esto se llamó durante muchísimo tiempo la oposición institucional, porque está institucionalizada en las organizaciones de esa oposición, la organización clásica. Esa oposición institucional, uno imaginaba desde hace mucho tiempo que iba a terminar en algún momento generando una alianza, porque era el mecanismo de unificación, ¿no? Si tú estás buscando unión, tienes que unificar y crear alianzas entre las partes para poder dar fortaleza a los candidatos. Entonces, esta primera alianza entre Capriles y Rosales es el inicio, en mi opinión, de lo que al final terminará siendo una especie de alianza opositora institucional, y digo institucional aquí ya no separándola de la oposición alternativa o la mesita, sino ahora más bien separándola del grueso grupo que está alrededor de María Corina Machado, que podríamos llamar la oposición radical. Radical porque su posición es una posición radical, no porque ellos se autodefinan radicales, ¿no? Entonces son simplemente nomenclaturas básicas. Institucional no es bueno o malo, es simplemente que está en la institucionalidad opositora actual, y radical porque la posición de María Corina y una parte importante de los seguidores es una posición, digamos, radical frente al gobierno venezolano, de lo cual, por cierto, eso no es un insulto, se podrían sentir más bien halagados si tú tienes una posición radical. Ahora, ¿por qué creo yo que era natural un acuerdo? Bueno, es natural un acuerdo, ¿por qué? Porque el ala más radical representado en María Corina Machado ha logrado tomar una ventaja numérica importante. Se convirtió en el favorito hacia la elección primaria, el favorito en preferencias. ¿Cómo tú, si tú eres un adversario, cómo tú respondes a eso? Bueno, tú puedes responder a eso abandonando y diciendo que como tú no eres la mayoría, tú abandonas la elección, te retiras, opción número uno, o te alías, generas alianzas con otros players, otros actores dentro de tu grupo institucional para buscar compensar entre todos esos actores, compensar la diferencia. ¿La diferencia con quién? En este caso con María Corina, porque estamos hablando de las elecciones primarias, no estamos hablando de la elección presidencial todavía. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Por qué la primera alianza es Capriles con Rosales? Bueno, porque Capriles, que es el segundo, es decir, aunque María Corina es la favorita en la elección primaria, el segundo candidato con fuerza electoral es Capriles, y después de él ya los demás son muy chiquititos, él decide
proponer un acuerdo, supongo, con Rosales. ¿Por qué? Bueno, porque Rosales, que no está en la primaria, sin embargo, sí es un líder con alto nivel de capacidad de movilización en su región. Yo no estoy diciendo que Capriles tenga, perdón, que Rosales tenga necesariamente una alta capacidad de movilización en el resto del país, pero lo que sí está clarísimo es que esto es un gobernador que llega a tener más del 75% de respaldo popular en su zona, que controla un montonón de alcaldes, ahí sí no solamente en el Zulia, sino en algunas otras partes del país, que tiene alcaldes y tiene la gobernación del Zulia, que significa sin duda organización y capacidad de movilización. Sí. Recursos, organización y capacidad de movilización. Sí. Si tú eres Capriles, ¿quieres o no quieres ese aliado? Claro, por supuesto que quieres ese aliado. Pero ¿por qué quisiera Rosales aliarse con Capriles? Bueno, más allá de que hay una alianza natural. O sea, si tú pones la posición de Capriles y la posición de María Corina y preguntas cuál se parece más a las posiciones de Rosales, obvio que Rosales estaría infinitamente más cerca de Capriles que lo que puede estar de María Corina Machado. O sea, son simplemente agua y aceite. Entonces, era natural, es una alianza absolutamente natural y esperable. Sí, pero mi pregunta es, ¿por qué de Rosales a Capriles, no al revés? Es que ambas cosas están implícitas en ese acuerdo. El acuerdo es, número uno, a la elección primaria. ¿Por qué lo apoya Rosales? Bueno, porque Rosales evidentemente entiende que la opción más compleja para él es el tema de que María Corina Machado queda sola en la elección primaria. ¿Por qué? Bueno, porque eso genera mayores dificultades para cualquier candidato alternativo que quiera inscribirse en la elección presidencial si María Corina está inhabilitada como está Capriles. Pero ¿qué pasa? Si Capriles logra el triunfo electoral en la elección primaria con las alianzas que puede establecer, incluso no necesariamente siendo, tú puedes ganar, no necesariamente siendo mayoría, tú puedes ganar si tú tienes mayor capacidad de movilización electoral en todo el país, porque en un evento como las primarias, que no tiene una participación masiva, si la participación es masiva, gana el mayoritario, pero si la participación no es masiva, gana quien tiene la mayor capacidad de mover votos. ¿Y quién tiene más capacidad de mover votos? Bueno, los partidos. Entonces, Rosales, ¿qué dice? Bueno, vamos a hacer una cosa. Yo juego contigo y en mi hipótesis, yo no sé, yo no tengo información privilegiada sobre esto, pero mi hipótesis es, bueno, yo te apoyo y si tú ganas la primaria y eres capaz de producir las negociaciones necesarias para habilitarte, que no es algo que pueda lograr María Corina, porque tiene una posición absolutamente radical y el gobierno no va a negociar con ella, ni ella con él. Por lo tanto, no está planteada una habilitación de la candidatura de María Corina Machado. Pero Capriles es un moderado, que además tiene una historia importante de procesos negociadores provocando elecciones, incluyendo el nombramiento del Consejo Nacional Electoral previo. Entonces, si Capriles logra una negociación para ser habilitado y además obtiene o la primera posición de las primarias o una segunda posición, pero de alto nivel, con una votación significativa, estando María Corina inhabilitada, es obvio que Rosales apoyaría la candidatura presidencial de Enrique Capriles, porque ha pasado por la primaria, ha obtenido la votación suficiente para validarse y logra la habilitación. Si Capriles no logra la habilitación, aunque logre una posición significativa en la elección primaria, con la fuerza de sus movilizaciones operativas, entonces el apoyo al revés. Entonces, Capriles, inhabilitado, ¿a quién va a apoyar? Para nombrarse como candidato habilitado por parte de la oposición, obviamente, sí. Que es una reversa. O sea, si eso ocurriera, Capriles entonces apoyaría la idea de Rosales de ser el candidato, ya no por primaria, sino por acuerdo opositor. Claro, pero también estamos viendo que hay cierta, no decir presión, es negociación entre Estados Unidos y Venezuela
Hace poco ya se estaba pronunciando los Estados Unidos que si llegan a algunos acuerdos con el gobierno venezolano podrían quitar algunas sanciones. Se está hablando con el sector petrolero. Vemos también que se están adelantando algunos sectores a estos acuerdos. Vimos hoy, por ejemplo, y que quiero que me comente, un acercamiento a la CAF para darle crédito a Venezuela. Eso es algo que parece insólito hasta hoy. Entonces, ¿qué está pasando, por favor? Bueno, yo creo que, a ver, hay muchísimos procesos de negociación activos en paralelo en Venezuela en este momento. No hay una negociación. Hay una negociación entre el gobierno de Venezuela y la oposición que terminó, por cierto, con el nombramiento del Consejo Nacional Electoral. No fue una decisión, digamos, aceptada perfecta por parte de la oposición, pero sí hubo algunos elementos de complacencia por parte del gobierno a la negociación opositora. Primero mantuvo su 3-2, que lo hubiera podido cambiar. Acuérdate que el Consejo Nacional Electoral, antes de la negociación de Capriles y Stalin González, en el CNE previo, había 4-1, no 3-2. O sea, el último fue 3-2, producto de la negociación. Pero antes era 4-1. Y el gobierno amenazó con meter un 4-1 en el Consejo Nacional Electoral, con lo cual, por cierto, hubiera matado la esperanza de voto en la oposición. Y termina dando 3-2, pero no solo 3-2, termina dándole 2 a el G4. Claro, le está dando 2 a la oposición que él reconoce también como negociadora. Y saca del juego, obviamente María Corina ni la va a voltear a ver. Eso no existe. O sea, no, él no va a hacer ningún tipo de concesión ni negociación con el ala radical, como no lo haría con Guaidó ni lo hace con Leopoldo López, pero sí lo hace con Acción Democrática, con Voluntad Popular, con Un Nuevo Tiempo y con Primera Justicia. Entonces, ese elemento era un elemento que estaba en la negociación entre gobierno y oposición. Ahora, claro, le dio eso, pero por otro lado, coloca a personajes más políticos en su representación dentro del CNE, incluyendo nada más y nada menos que el Contralor, que es más o menos como una bofetada para los opositores que tienen sus candidatos inhabilitados. O sea, es muy duro que tú digas que el presidente del CNE es nada más y nada menos que el responsable de las inhabilitaciones de los candidatos fundamentales, ¿no? Entonces, claro, esa combinación, te entrego pero te doy, es probablemente lo que va a ser la marca de toda la participación del gobierno venezolano. Pero la aceptación de ese CNE pasaba por la aceptación también del gobierno americano, sobre todo para poder bajar estas sanciones, y si ellos no lo aceptaban, no. E inclusive la mesa de negociaciones de México, les guste o no les guste, pero está ahí y está presente por todas estas negociaciones que se han hecho. Aunque esa está más metida en lo que fue la decisión del CNE, pero no en lo que tiene que ver con las sanciones. Lo que tiene que ver con las sanciones pertenece a una negociación distinta, que es más la negociación que se genera entre el gobierno americano y el gobierno de Maduro de manera directa, donde no está la oposición, quizás está consultada, porque se requiere ciertos niveles de apoyo en cualquier decisión. Pero ese grupo es distinto. Y ahí quienes están son los representantes del gobierno americano, los representantes del gobierno venezolano. Y ahí sí se están discutiendo otros elementos. Por supuesto que también están las condiciones electorales, porque Estados Unidos siempre trata de mantenerlas vivas. Pero ahí el corazón de esa negociación es un elemento distinto. El corazón de esa negociación son las sanciones y los presos americanos. Pero los presos americanos hubo una liberación de algunos. No sé si eso... Claro, pero eso no resuelve el tema de que hay otros y que Estados Unidos quiere todos libres. Entonces, esa negociación que quiere todos sus presos libres tiene que negociarse. Sí. Está negociando. Pero fíjate que leí en Hispano Post, que es un medio muy serio, dicen que también los Estados Unidos solicitaron que no se lanzara a la nueva candidatura del presidente Maduro. ¿Y quiénes serían los candidatos? ¿Tendría esto que ver? Yo no quiero especular, pero eso no va a pasar. O sea, tú puedes pedir misa, como dicen en mi pueblo. Eso es igual. Hay que pedirla. Hay un montón de cosas que se piden, y está bien que se pidan. O sea, la oposición va a pedir, o Estados Unidos va a pedir que Maduro no se lance. Estados Unidos le va a pedir
que habiliten a María Corina. Y a El gobierno le va Enrique, pedir, y a Enrique Capriles. sí, a Enrique, bueno, a todos, incluyendo a María Corina, pero digo María Corina Sí, porque sí. es la más difícil o la más complicada para el gobierno venezolano. Luego, el gobierno le va a pedir a Estados Unidos que liberen a Alex Saab, le va a pedir que le quiten los 15 millones por su cabeza y le va a pedir que que haga flexibilización de todo el tema energético petrolero para que el gobierno pueda eventualmente utilizar recursos y que también le descongele la plata y el oro en Inglaterra. Todo el mundo pide. La pregunta es que usted pida, vamos a ver qué le dan. Es así, a veces tiene suerte. A veces tiene suerte. Así me decían a mí en Acarigua, amigo, ¿Viste? usted pide que A tenga un ver si pescado. tiene suerte. Hay que pedir, porque no pide. El que no llora sabe cómo es el dicho. Mira, pero es interesante todo esta. Se abren muchas oportunidades, se abren muchas interrogantes. ¿Qué se va a dar? ¿Qué no? Porque el juego está trancado para todo el mundo y si no se abre, mira. Los Estados Unidos necesitan definitivamente el petróleo venezolano. Ya Venezuela es el sexto exportador para ese país y estamos cerca. Y para ellos es muy fácil abrir las relaciones con Venezuela. Biden ha sido mucho Claro, más flexible con Venezuela que sí, lo que fue Trump, pero no sé. pero no suficiente y todavía esos temas le falta mucha agua por correr bajo el puente. No tampoco quiero ser como un optimista extremo. Yo soy optimista, pero no quiero tampoco generar la idea de que eso está listo. No está. ¿Por qué? Bueno, porque por lo que hemos dicho, porque hay unas líneas rojas importantes que las dos partes tienen sobre las que no se han podido poner de acuerdo. Es positivo porque ambos quieren un acuerdo, sí. Es positivo porque se han avanzado en algunos elementos, sí. Pero bueno, todavía falta resolver varios. Por ejemplo, es clarísimo que Estados Unidos quiere a todos los candidatos opositores habilitados. Eso es una solicitud estricta. Ajá. Y es clarísimo que Maduro puede habilitar a algunos, pero no va a habilitar a los candidatos radicales. Si a él, el no habilitar a María Corina le cuesta tener que perder la posibilidad de negociación con los Estados Unidos, la va a perder. ¿Por qué? Porque para él es absolutamente imposible. Eso sería, primero, un riesgo importantísimo para él, como una candidata de esa magnitud, pero segundo, más importante todavía, eso sería una garantía de fractura interna en el propio chavismo. Porque tú no me estás hablando de un candidato con el cual ya han tenido algo de negociación posterior, que tiene una posición más moderada. No, tú estás hablando de una candidata que ha pedido, nada más y nada menos, que la intervención militar de los Estados Unidos para sacarlos por la fuerza. O sea, eso fue pedido públicamente, además en la OEA. O sea, ¿tú te imaginas lo que eso significa hacia el interior del chavismo, en una asamblea del chavismo? Que Maduro diga que va a habilitar a esa, igual que diga que va a habilitar a Guaidó, que se definió como el real actor del gobierno venezolano. Así, esas cosas son prácticamente imposibles desde el punto de vista de negociación, al menos en este momento. Entonces, bueno, la pregunta es, ¿hasta dónde está dispuesto a ceder Estados Unidos con su línea roja y hasta dónde está dispuesto a ceder Maduro con su línea roja? Porque la otra cosa que probablemente tampoco va a ocurrir es la liberación de Alex Saab. O sea, Estados Unidos, así como Maduro tendrá casi que un punto de honor en el tema de María Corina Machado, Estados Unidos tiene un punto de honor en el caso de Alex Saab. Entonces, a ver, la pregunta es, ¿eso va a romper la posibilidad de negociar y nos vamos a volver a ver envueltos en una derrota negociadora? A lo mejor, pero a lo mejor no. A lo mejor los actores deciden flexibilizarse y buscar algunas alternativas que puedan compensar esas cosas que no pueden lograr, bajo la tesis de que lo mejor siempre, así como con los juicios, lo mejor siempre es no ir a juicio, Mira, sino llegar a un acuerdo. ¿crees que esta alianza de Rosales con Capriles pueda presionar a los otros candidatos que pueden tener mayoría o no a lograr un sentido de unidad, que logren un pacto? Quizás no se llegue ni siquiera a las primarias, quizás no se llegue a eso, pero que se puedan poner de acuerdo. Sí, yo creo que este es el inicio de un proceso de acuerdo político, sobre todo, por lo menos en el ala moderada, en lo que yo hemos llamado la oposición institucional, que para los críticos de la descripción
repito, tiene que ver porque hay una institucionalidad opositora. Los partidos que están en esa institucionalidad es la oposición institucional. Eso no quiere decir que los otros sean malos o buenos, simplemente son distintos. Ujú. Bueno, mira, Luis Vicente, se nos acabó el tiempo y se nos pasó volando como siempre. Muchísimas gracias por tu participación en Contexto, en tu sección con nosotros. Muchísimas gracias. Siempre un gusto. Igualmente, era Luis Vicente León, economista, presidente de Data Analysis. Vamos a escuchar la música del circuito Éxitos.